Vamos a hacer un ejemplo, ya que ustedes lo descarguen y lo instalen, se va a ver así. Y al igual que Spice, o más bien que OrCAD, que trabajamos con la simulación, esta herramienta LT Spice también carga ecuaciones para hacer la simulación y a partir de parámetros hacer los ajustes de las curvas y el comportamiento de muchos elementos. Para empezar a hacer un diseño nuevo, aquí vamos a darle clic en nuevo esquemático. Vamos a ver, voy a cerrar aquí estos primero. Ok. Aquí ya tengo un nuevo esquemático y aquí en la parte de arriba podemos ver ya las resistencias, los capacitores, los inductores. Vamos a poner ahorita un circuito muy básico. Seleccioné resistencia, pongo resistencia 1, resistencia 2. Si yo quisiera cambiar este elemento a un capacitor con la letra C, en automático me cambia el capacitor. Si pongo la letra L, me cambia un inductor. Creo que en algunos otros elementos, por ejemplo, una tierra, le pongo la G y ya aparece el conector de tierra. Pero bueno, voy a darle escape. Voy a poner una fuente de alimentación. Los elementos se encuentran, al igual que el OrCAD, en componentes. Aquí vemos una compuerta. Y esa compuerta me va a abrir esta ventana. Aquí vamos a ponerle cancelar. Vamos a poner otra vez compuerta. Y aquí podemos ver el directorio, igual que veíamos en el otro caso, lo del OrCAD. Nuestras librerías, aquí podemos ver igual nuestros sistemas. Déjenme borrar porque estaba haciendo un ejercicio anteriormente a este. Ok, ahí está. Aquí me puedo salir un nivel o subir. Aquí ya me subí un nivel arriba. Y aquí podemos ver la primera sección que aparecen entre paréntesis. Son carpetas. Por ejemplo, aquí podemos ver comparadores, DAX, digitales, productos de filtros, misceláneos, o amplificadores operacionales, optoacopladores, productos de potencia, referencia, funciones especiales, switches. Y aquí más adelante ya vienen nuestras fuentes. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas fuentes. Donde viene la descripción es en esta sección. Por ejemplo, voy a buscar una fuente de voltaje. Entonces tendría que irme a donde diga voltage. Aquí vemos. Fuente de voltaje. Me dice que es de C, AC, Pulse, SIN, PWL, ESP o SFFM. Ok, vamos a seleccionar ahorita OK. La voy a colocar aquí. Voy a darle escape. Y voy a colocar la tierra que está aquí. La coloco. Voy a dar escape. Y ahora para poderla conectar, aquí aparece wire, es un lápiz con una línea. Voy a conectar en este punto, aquí aparece como dos cursores o dos líneas en horizontal y vertical. Y en el cruce es donde voy a dar clic. Por ejemplo, ahí voy a dar otro clic y voy a dar clic aquí, y ya se unió. Igual con el scroll puedo hacer el centrado de las componentes o desplazándome con el cursor. Por ejemplo, aquí voy a dar clic aquí y voy a conectar la tierra. Algo interesante que vi es que, por ejemplo, si doy clic aquí, paso a través de la resistencia, une los elementos, entonces ya es un poco más sencillo. No tengo que estar uniendo aquí y luego en la segunda parte. Entonces ya tengo ahí la conexión. Para cambiarle los valores, por ejemplo, aquí voy a dar clic derecho y me indica el valor de la resistencia. Por ejemplo, voy a ponerle un K. Igual que en clic derecho sobre el elemento voy a poner un K. Y ya tengo mis dos fuentes. Ahora falta la fuente de alimentación. Clic derecho sobre la fuente. Le voy a poner 10 volts. Igual pueden ponerle, las unidades son como igual que el OrCAD.
Le pueden poner U a micros, M minúscula a milis, MEG para megas, P para picos, N para nanos. Ok, vamos a centrar aquí la imagen. Aquí en la parte de arriba, les decía, ocupamos la de wire, ya ocupamos la de tierra, ocupamos la de resistor, capacitor. Bueno, vamos a ver esto más adelante. Capacitor, inductor, diodo, componentes. Para mover, por ejemplo, si quisiera mover el componente, lo puedo mover o desplazar nuevamente. Con Escape lo dejo nuevamente. Ajá. Con estos de las lupas, por ejemplo, puedo hacer un zoom. Puedo alejarme o puedo regresar el zoom full extends. Lo que hace es autoajustar nuevamente a las imágenes para que, por el caso de que se me pierda. Entonces, con esto autoajusta. Y ahora sí vamos a hacer la simulación. Para esta simulación, igual cuando aquí viene puedo irme a Simulate y puedo editar simulación, así como lo hacíamos en OrCAD. Puedo editar aquí ya, al editar los parámetros, viene transitorio, análisis en AC, en DC Sweep, en Noise, en DC Transfer, en DC OP-PNT. Vamos a dejarlo así en análisis transitorio o vamos a ponerle en DC Sweep. O vamos a ver aquí, función de transferencia. Ajá, aquí podemos ver en ruido. Vamos a dejarlo en transitorio. No le voy a mover nada, le voy a decir cancelar. Y voy a darle nada más clic ahorita en Room para que vean lo que pasa. Por ejemplo, cuando doy Room, me pide nuevamente hacer el transitorio. Ajá. Aquí no veo directamente el DC o el VS Point como en el otro caso, pero puedo hacerlo transitorio. Ajá. Puedo ponerle DC Sweep para hacer el caso de poner varias fuentes de alimentación. Pero vamos a ponerle aquí un Stop Time 1. Un Start Time para salvar los datos puede ser 0.1, puede ser desde 0. Y máximo del tamaño del paso. Por ejemplo, 1 mili. ¿Sí? Ok. Ok, ahí está. Vamos a cerrar esta ventana acá abajo. Aquí en la parte de arriba puedo autoajustar las ventanas o puedo separarlas. Vamos a ponerlas así apiladas. Y aquí, como hice un análisis transitorio, de hecho aquí en la parte de abajo me pone el punto trans de transitorio de 0 a 1, iniciando a salvar desde 0 hasta 1 milisegundos. Y puedo igual colocar algunas puntas, por ejemplo, de voltaje. Pues aquí me va a dar 10 volts constante y aquí me va a dar los 5 volts constante. Sí, porque es un análisis transitorio. Ajá. Lo dejé ahorita así para que viéramos cómo podemos cambiar ahora esta fuente, por ejemplo, si fuera una señal tipo senoidal. Yo voy a darle clic derecho a la fuente para indicar, por ejemplo, en el caso de DC, como estado estático, teníamos 10 volts, pero yo puedo cambiar en avanzado. Bueno, antes de cambiar, aquí viene una resistencia serie que también podemos indicar que mi fuente puede tener una resistencia intrínseca en serie, es decir, que no es totalmente idealizada. Eso yo lo puedo definir aquí. Por ejemplo, le puedo poner que mi fuente va a tener una resistencia muy alta, no sé, por ejemplo, un 100 mega ohms, ¿no? Y bueno, puedo volver a simular para ver qué pasa. Cerrar esta ventana. Y vuelvo a obtener lo mismo, los 10 y los 5 volts. Vamos a hacer el cambio ahora de esta fuente por una transitoria, el cual pues vamos a cambiar el tipo de fuente. Ya no va a ser solamente una de DC, puede ser una senoidal. Defino el offset, defino la amplitud, defino la frecuencia, el delay, el desfasamiento, el pi o el número de ciclos, por ejemplo. No sé, ahorita podemos ponerle offset 0, amplitud 1 para ver qué pasa,
Frecuencia, como estamos simulando un segundo, podemos ponerle un hertz, un ciclo por segundo. Y ya está ahí, vamos a ponerle OK. Vamos a darle correr nuevamente. Y aquí vemos la respuesta. Aquí vemos la mitad de la señal para este punto. Si yo quisiera eliminar esta o agregar cómo va la corriente en este circuito, es un poco diferente porque no tenemos las puntas como veíamos aquí en la parte de arriba, sino que sobre el circuito se van a colocar estas puntas. Aquí ya tengo la de voltaje y la de voltaje en este punto. Y la de corriente va a aparecer solamente sobre los elementos, ya que la corriente, al igual que en el ORCAD, tenía que ser en la entrada o en la salida del componente. No podíamos ponerlo a la mitad del nodo. Aquí tenemos que ponerle sobre los elementos. Por ejemplo, como la corriente es la misma, entonces puedo ponerle ya sea en la resistencia o en las resistencias o en la fuente. Entonces voy a ponerlo sobre la resistencia R1. Y ahora sí ya aparece en color rojo la corriente R1. Aquí podemos ver IR1. Y de este lado vamos a ver la escala en nanoamperes para la señal de corriente que está etiquetada en color rojo. Y la de color en azul es el voltaje que tengo en este punto. Decíamos. Ahí está. Hasta acá no sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Sí está claro? Profe. Sí, adelante. No, sí, todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok. Voy a mover estas etiquetas que no me permiten visualizar acá la información. Mover aquí. Para moverlo es con esta de manita que vemos aquí junto a la compuerta de componentes. Y voy a mover este, ¿no? Ok. Entonces, aquí tengo la simulación. Decíamos, ya vemos la corriente, los parámetros de esta fuente vecina, frecuencia, amplitud. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 volts. Ok. Vamos a correr nuevamente. La señal, vamos a poner nuestras puntas de voltaje, decíamos aquí. Y acá. Vamos a quitarla de corriente. Para quitar esta etiqueta de corriente, le pueden dar clic derecho sobre IR1, donde aparece la etiqueta, y le pueden borrar, pueden poner, aplicar Delete this trace, cambiarle el color, el cursor, etc. También aquí en Windows tienen la opción de, o en Tools, tienen la opción de Copy Bitmap to Clipboard, es para copiar imágenes, y poderlas expresar o escribir imágenes. Aquí vemos también colores, referencias, simular, panel de control. Aquí, por ejemplo, estos tienen que ver con el simulador. Por ejemplo, aquí decíamos en simular, pues podemos darle aquí en correr o en editar parámetros, aquí en Edit Simulation, CMD. Pueden editar nuevamente esto que acabamos de ver. Aquí viene punto de 0, perdón, de 1 segundo, comenzando desde 0, y el máximo es de tiempo es de 1 mili. El máximo tamaño del paso. Y lo pueden editar igual en la parte de abajo. Aquí aparece como punto trans, que es el comando de 0 a 1. Por ejemplo, aquí si yo quisiera cambiar, o inclusive si yo quiero cambiar aquí en donde dice send
yo podía modificar aquí directamente sobre las etiquetas o sobre el componente. Es que está de este lado. Está la ventana, aquí está. Entonces yo puedo modificarlo. Y hacer nuevamente la simulación y verificar. Por ejemplo, vamos a cambiar esta resistencia. Es corriente. Amplitud. Vamos a quitar este. Entonces, igual vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, con el caso de los buck. El buck y el boost. Si quisiéramos hacer el cambio de, por ejemplo, de esta fuente a Bpulse, igual damos clic derecho. Podemos poner Bpulse. El Bpulse igual viene condición inicial o voltaje inicial, voltaje final. Vamos a ponerle de 12. El tiempo de retardo. Y, por ejemplo, aquí esto lo puedo dejar vacío. Voy a dejar nada más el tiempo de encendido. El tiempo de encendido va a ser si estamos simulando un segundo, le vamos a poner de 0.5 segundos, el periodo que sea de un segundo y hasta ahí. Entonces ya cambié esta fuente por una Bpulse. Vamos a quitar estos elementos, vamos a hacer nuevamente la simulación y vamos a ver el voltaje que tenemos de esta fuente Bpulse. Aquí ya podemos ver cómo va de 0 a 12 volts y cae nuevamente. Como no definí el tiempo de caída, él por default ya toma algunos valores, pero si yo quiero forzar esta fuente a tener esos valores, puedo indicarle aquí, por ejemplo, el T-false, el tiempo de caída. Le puedo indicar que sea, aquí aparece aproximadamente vamos a poner un valor muy pequeño de 0.001 segundo. Y el T-rise, vamos a ponerlo también igual muy pequeño para forzarlo a que estas pendientes no sean, aquí son aproximadamente de si este es 0.1, este tendría que ser 0.05 segundos. Entonces le voy a poner OK. Voy a correr nuevamente la simulación con se corre con el que aparece una persona ahí corriendo, no con el de acá porque me abre un nuevo esquemático. Correr y ahora sí ya cambió. Los tiempos de subida y tiempos de caída. Entonces, ya había hecho aquí un book. A ver, déjenme ver nuevamente de los que estuve viendo. A ver si aparece aquí. Déjenme ver si tengo aquí, a ver si guardé alguno. Creo que no guardé ninguno. Lo voy a volver a hacer entonces. Pues si recuerdan el book, vamos a ponerlo aquí. Ya tengo el Bpulse, entonces voy a borrar algunos elementos. Voy a cerrar la gráfica de arriba para que no me estorbe. Voy a hacer más grande la ventana. Para el book, pues requerimos de una bobina. Voy a rotar. Para rotar es control R. Control R, ahí está. Voy a poner ahora un diodo. Voy a poner el capacitor. ¿Recuerdan la topología del book? ¿Cómo va el orden?
¿Qué va primero? El diodo. Vamos a poner aquí la resistencia de carga. Vamos a eliminar este. Para eliminar. Ok, para eliminar tenemos aquí en Edit la que, bueno, dice Delete, ¿es con D o con F5? Ahí está. Vamos a poner D otra vez. Bueno, 5. A ver si recordaron la topología del book. ¿Qué va primero, el diodo o la bobina, el inductor? El diodo. El diodo, ok. Entonces vamos a moverlo. Y aquí entonces vamos a conectar los componentes. Déjenme borrar nuevamente estas líneas para ordenar todo. Entonces vamos a mover a nuestro diodo aquí. Nos falta un interruptor. Ese interruptor aquí lo tenemos también en fuentes, pero hay uno que se llama switch. Aquí está. Ok, SW. Vamos a rotar. Aquí están. Escape. Y vamos a poner otra fuente de alimentación, porque esta fuente va a ser la que vamos a utilizar para controlar al interruptor que tenemos aquí arriba. Ahí están. Y vamos a colocar ahora sí una fuente de DC, voltaje. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a conectarlas. Con este. Este es el interruptor. Voy a mover este componente. Ahí está. Ahora sí. Este va conectada hasta acá. Ahí están. Sí, este software es muy amigable. Vamos a conectarlo aquí. Vamos a conectar, ya tenemos aquí el book. Vamos a conectar este interruptor. Vamos a conectarlo a tierra. Salvo. Aquí está la terminal positiva. Falta definir los valores de nuestros elementos. Por ejemplo, vamos a ponerle 12 volts. Vamos a ponerle no sé, 47 microhenrios. No tengo ahorita valores de estos componentes, pero ustedes sí no recuerdan algunos 4.7 micros, por ejemplo. Voy a asignarle algunos. Resistencia de 1 kilo. Puede ser una resistencia, por ejemplo, de 100 ohms. El diodo. Por ejemplo, el diodo, en este caso, si queremos modificarlo, aquí donde dice Pick New Diode, podemos, se abrió de este lado, podemos aquí seleccionar el número de parte. Recuerden que el diodo que necesitamos utilizar no es el diodo de silicio normal, el rectificador. Aquí podemos ver diodos Zener, diodos Varactor, es capacitor variable como diodo. Tenemos diodos Schottky. El diodo Schottky son diodos de alta velocidad. Entonces lo que requerimos es un diodo Schottky. Hay varias matrículas, vamos a seleccionar alguno de ellos. Hay unos de rápida recuperación, pero un diodo Schottky es más que suficiente. Entonces ya tenemos el diodo Schottky, esta es la nomenclatura. El V-pulse aquí lo tenemos, el interruptor, la fuente de alimentación. No sé qué vaya a pasar con estos valores que estoy seleccionando porque
Bueno, aquí en primera el tiempo son muy cortos. Vamos a hacer un poco más rápido el tiempo de on-off. Por ejemplo, está de 0.1. Le podemos poner de 1 mili y de 2 mili. Es el tiempo de encendido, es de 1 milisegundo y el periodo es de 2, o sea que va a estar aproximadamente simétrico. 50 y 50. Encendido y 50 en apagado. Despreciando estos tiempos de caídas, vamos a hacerlo más pequeños entonces. Por ejemplo, de 1 micro y de 1 micro. Ok. Aquí los parámetros del interruptor, al igual que en ORCAD, necesitamos definir algunos parámetros del interruptor. Ajá. Esta información la podemos ver aquí en ayuda, en Help, en Topics. Voy a abrir esta herramienta de Topics y voy a buscar referente al SW, que es el interruptor. SW. Ok, mejor aquí, SW. Lista de tópicos. Voltage switch. Aquí viene ese elemento. Ajá. Este interruptor lo que me va a definir es el voltaje de umbral, el voltaje de histéresis, conocido como VH, el VT, la resistencia de on y la resistencia de off. Son parte de los parámetros que se tienen que definir en este dispositivo. Aquí vemos inclusive un ejemplo. Ajá. Es el S1, ajá, de 0 a 1. Y aquí vemos, más bien este de aquí lo voy a tomar. La resistencia de on, la resistencia de off y el voltaje de umbral de 0 y el voltaje de histéresis de 0.5. Básicamente nada más requiero estos elementos a definir para mi interruptor. Ajá. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Aquí, por ejemplo, en punto OP me permite definir directivas. En este caso voy a definir algunas. Voy a este lado. Punto model. Mi interruptor se llama SW. Voy a poner aquí SW. Ajá, la resistencia cuando está encendida es de 0.1 ohm y cuando esté abierta va a ser de 1 mega ohm. El voltaje de umbral, es decir, cuando pase un cierto nivel de voltaje se va a cerrar. Y este voltaje de umbral, como mi V pulse va de 0 a 12, si yo pongo 1 volt, pues a partir de 1 volt hacia arriba se va a cerrar el interruptor. El voltaje de histéresis no hay problema, o sea, es el voltaje o el margen de referencia que tendría cuando se cierre, o se abra más bien cuando se cierre mi interruptor. Entonces lo voy a poner aquí ahorita así. SW. Ok. Este es el modelo del SW. Los parámetros que se definen. El tiempo de transición de V pulse y creo que ya nada más. Lo que tengo todavía duda es de estos elementos, de estos valores. Todavía no, como no he calculado alguno ahorita. Vamos a ver ahorita qué pasa. Vamos a ver si funciona primero el interruptor. Está corriendo solamente 1 milisegundo. 1 milisegundo. Vamos a definir los parámetros. Creo que corre 160, pero para poder modificar o verificarlo, vamos mejor aquí en simulación, en pausar, simulación. Vamos a limpiar todas las señales. Ahí está. Aquí vamos a ver en simular.
está. Hasta acá no sé si tengan alguna duda, pregunta. Ahí está. Estamos corriendo de stop time. Ok. Es que no le cambié aquí. Dice que el stop time, el tiempo máximo es de 1 segundo. Vamos a ponerle un tiempo de 100 milisegundos. O sea, 0.1 segundo. El tamaño del paso es de 1 milisegundo. Y va a comenzar a salvar desde cero. Ok. Aquí ya cambió. A ver, y ahora sí vamos a correr nuevamente la simulación. Por eso aquí veíamos que seguía corriendo a partir de cero y bueno, aquí tenemos 36. Ahorita que llegue a los 100 milisegundos se va a detener la gráfica. Ahí está. Vamos a poner una punta de voltaje aquí. Es constante. Y vamos a poner ahora una punta de voltaje aquí en el V-pulse para ver que sí está cambiando. Y bueno, vamos a eliminar esto. Esto está correcto. Vamos a ver qué pasa aquí en este punto. Ok. Ahí está, estamos viendo cómo está cambiando algo. Está pasando, no es referente a los valores que tengo aquí asignados. Pero sí está haciendo la funcionalidad de abrir y cerrar el interruptor. Bueno, la idea, ahorita les platico ya de una vez de lo de la práctica número 7, que tiene que ver con esta parte.